Eso con más en este programa especial junto al Ministerio de Turismo de la República Dominicana y desde el Malecón de la Perla del Sur, Barahona, en la capital de la provincia homónima. Y aquí estamos en esta población histórica del país, donde de inmediato vamos a saludar la ronda de comentarios de nuestros compañeros en este día, saludando a Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Estamos en la Perla del Sur, Barahona, la bella Barahona. Nos saluda allí, ¿verdad? El mar. Miren, señores, bueno, yo siempre doy mi nota personal. Aquí llegó mi abuelo en el 1921, procedente de... es un ceibano, era ceibano oriundo del Ceibo, pero venía de ir sembrando escuelas de música, y aquí pues se encontró arraigo y formó la escuela de música que le sobrevivió muchos años y que todavía está vigente. Así que es, de alguna manera, nosotros también somos barahoneros, y aquí nació parte de su descendencia. Sobre todo mi querido primo Cabito, Virgilio Gotró, también Bonaparte Gotró, y pues quedan personas aquí de los Gotró, así que me toca de cerca. En el día de ayer tuvimos la visita, para mí importante visita, del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria, Mario Pujol. Y allí, en el marco de esa entrevista, dio importantes declaraciones que han sido recogidas por medios digitales e impresos, inclusive de los medios más prestigiosos. Dijo palabras importantes. Los gremios tienen una forma diplomática de comunicar. Nuestro empresariado, sobre todo lo que se sientan en los boards de los grandes gremios empresariales, tienen una forma de comunicar. Es más, en principio tratan de no comunicar. En los mejores de los casos no necesitan y quisieran no necesitar comunicar, pero el gobierno ha intentado realizar, es la palabra, su agenda de los puntos más importantes de la reforma fiscal que fue abortada recientemente, y entre ellos algunos aspectos que preocupan al empresariado. Y sobre todo la modificación, bueno, la intentona de ayer, ya lo vimos, que el gobierno de la mañana dio primicias y circuló el decreto que había sido emitido ya en enero, y los puntos, lo que se trataba para mayor edificación de la comunicación. Claro, no dan. Nuestra prensa a veces es bien mezquina, no dan los créditos, pero no importa. Lo importante es hacer el trabajo, y que el gobierno de alguna manera escuchó el retroceso y nos envió o ofreció la derogación de ese decreto, que de alguna manera iba a enfrentarnos con un Trump que ya ha advertido que el que intente de alguna manera penalizar bajo cualquier mecanismo empresas norteamericanas le va a reciprocar y tal vez hasta duplicar, como dijo, la afectación que pudiera hacerle a sus empresas. Pues entre las cosas que dijo el señor Mario Pujol, se refirió a la modificación del artículo 50 de la Ley de Innovación y Competitividad, la Ley de Proindustria, y cómo esto pues podía afectar a las empresas. Y dijo que habían estado evidenciando señales contradictorias por parte de los tomadores de decisión en el país, con varias iniciativas que pretenden cambiar de repente las reglas del juego, y que esto hace que el sector industrial se le haga difícil enfocarse en producir e innovar y generar empleos, con un panorama lleno de incertidumbre que preocupa y desenfoca. Esas son palabras mayores en boca de un gremio como la Asociación de Industria, y en una vicepresidencia pues también del señor Pujol.
dice que estas señales que le parecen a ellos señales repentistas, sobre todo en términos tributarios y en los términos normativos, estaba creando desconfianza para las inversiones que realiza la industria como contribución a la expansión de la economía. Y son palabras mayores. Mañana, si Dios nos permite estar viva, nosotros vamos a hablar en detalle sobre en qué implica, cuáles son los efectos de la modificación de ese artículo 50 sobre los regímenes de incentivo a la industria que se pretende modificar. Hoy el mensaje es al presidente. El presidente sabe cuál fue la contribución de los sectores empresariales y económicos del país a su advenimiento al poder. Los empresarios votaron por el presidente, instaron, financiaron la campaña del presidente, crearon el ambiente propicio junto con otras, vamos a decir, estrategias que hizo el partido de gobierno y que se dieron de manera, vamos a decir, de manera que no fue planificada en la población, porque se dieron muchas cosas para que el presidente, yo creo que todos los planetas se alinearon, pero hubo una parte importante y decidida del empresariado, que sea por hartazgo, sea por entender que el partido, el gobierno pasado tenía mucho tiempo, estaba desgastado, estaba robando mucho, estaba lo que usted quiera, pero no era ineficiencia. Los mecanismos de comunicación y de resolución que tenía el empresariado con la administración pasada eran robustos, eran rápidos y eran claros. Claro, Danilo tenía un estilo poco cercano, si usted quiere un poco friendly para el empresariado por un asunto ideológico que él tenía, no tenía ese acercamiento, ni iba personalmente a las actividades, pero había mecanismos de resolución, de diálogo, claro. Inclusive este tipo de palos acechados, eso no se daba. Las cosas se masticaban muy bien, fuera una imposición al final porque no se encontrara un punto de encuentro, o fuera había previsibilidad en las actuaciones. Entonces el presidente debe de cuidar esto porque él sabe que él es un empresario, fue un empresario, en el marco de sus actividades empresariales logró también escalar y ganarse la simpatía de los sectores empresariales. Conoce muy bien la mecánica y las intríngulis de la dinámica de nuestra característica económica y el aporte de las industrias. Yo creo que se necesita masticar más las cosas. Yo sé que hay legisladores como los que han estado encabezando varias de las iniciativas que en el fondo es materializando la reforma fiscal y son muy avesados, son muy inteligentes y te mandan a decir que las cosas se van a dar como el señor Rogelio Genao. Pero creo que son decisiones muy importantes y trascendentes. Muy importantes y trascendentes. Y sería una pena que se tirara estas reformas así para al final solamente afectar al sector empresarial. Y por ejemplo, la parte que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro, de las cuales las más importantes e influyente e impactante son las iglesias, y de las iglesias católicas, después se retire esa parte o sencillamente se haga una excepción con ellas, e inclusive dentro de la misma categoría de organización. Entonces eso hay que cuidarlo. El sector empresarial, y del sector empresarial el industrial ha estado dando la cara dentro de tantas incertidumbres, dentro de tantas medidas de tasa cero, facilidad de aumento de las importaciones a granel, como aquí se ha dado un régimen especializado para la zona franca. La industria nacional y la industria en general ha estado sacando la cara. Miren cómo una de las industrias, que es la industria minera, aún reduciendo cada vez más su participación al PIB, fue el que encabezó las recaudaciones del ITEBI, aún dentro de esas situaciones. Y esa es la industria nacional también.
Y esa es la inversión nacional que está haciendo actividades industriales. No aceleren tanto con tantas reformas para finalmente por el mismo mecanismo crear las salidas que permitan que resulten fútil e improductivas y se creen más distorsiones. Las reglas del juego tienen que estar claras, pero también tienen que ser reglas realizables dentro del contexto internacional, porque la competitividad es interna y es externa. Y ahora se cambia mucho las reglas del juego con medidas que están impactando por la política de Trump, que también nos podría afectar de alguna manera, y abrirle a otros países que dentro de la correlación de fuerza que se dé entre China y Estados Unidos puedan empezar a buscar destinos en América Latina para beneficiarse de acuerdos de intercambio comercial, y eso nos pone en el ojo. Así que mucho ojo, señor presidente. Los decretos reformativos y demás y normativos usted lo puede echar para atrás en cualquier momento. Aquellas medidas como esta que impactan grandemente en una actividad tan importante como es la industria, aún se echen para atrás, dejan secuelas importantes, la previsibilidad, la confianza, el sosiego que necesita la clase industrial, o estas son señales que se dan desde los gobiernos, desde el Estado dominicano. ¿Para qué? Para que el privado pueda invertir, pueda trabajar y pueda, pues, desarrollar el país. Llévatelo, Francis.